Su ensayo es un ensayo articulado que sustenta una ideología que legitima a la actual autoridad electoral, con base a su funcionalidad en la estabilidad y certidumbre que han asegurado lo que usted denomina las vías eficaces de gobernabilidad. Retoma a Sartori al decir que los partidos son regularmente a la vez partidos electorales y partidos parlamentarios, pero son simultáneamente también partidos gobernantes o en el gobierno y partidos en la oposición. Cita a la que le falta añadir partidos en la estructura electoral y órganos de fiscalización, esto es, el partido árbitro en los procesos electorales. Es de conocimiento de la opinión pública que el IFE, al que se le reconoce como árbitro en el proceso electoral, con un nivel de evaluación aceptable, es el denominado IFE de Woldenberg, el cual, con normas que han tendido a ser modificadas después de los procesos del 2006 y 12 para atender los problemas postelectorales, organizó procesos electorales, el de Woldenberg, con un alto grado de legitimidad en los procesos electorales del 97 y 2000, lo que indica que el problema de las elecciones no solo es normativo, sino de responsabilidad institucional y personal de los servidores públicos. Por ello, no concuerdo con usted al señalar, cito textualmente a usted, no obstante aquellos logros, es inocultable la persistencia de reclamos de los perdedores que han dado al traste con la credibilidad, certidumbre y estabilidad electoral, de manera que las propias instituciones lo resienten y hace necesario mantener la reforma política electoral como un proceso permanente e inacabado. La protesta de la oposición, señor Collado, da al traste lo que en su perspectiva se ha construido con las reformas electorales. Les recuerdo, en el proceso de 2006, se hizo pública la influencia de Fox a través de la guerra sucia en medios de comunicación contra Andrés Manuel López Obrador, hecho que se reconoce en la resolución del Tribunal Electoral Federal. En el 2012, la utilización de recursos excesivos en las campañas electorales y las campañas disfrazadas de las televisoras, que aún está pendiente de resolverse el caso Monex. En estos reclamos, el árbitro tiene una responsabilidad determinada por la omisión y tolerancia en su actuación. Su razonamiento de que los reclamos de los perdedores da al traste con la credibilidad de las instituciones no tiene sustento alguno. Más aún, yo diría que muchos de estos casos y de la historia de mi país son los que han permitido que avance lentamente un proceso de transición democrática, y son los ciudadanos los que empujaron a Nava, Andrés Manuel en el éxodo por la democracia y en muchos periodos de la intransigencia democrática. Yo quiero pensar, por su currícula de cercanía con el régimen de partido de Estado, que como veracruzano conozco su relación con él en todo lo que ha sido esta currícula que aquí nos presenta, ¿verdad? Lo hace pensar de esta manera. De lo que poco se habla en la historia de las reformas electorales es de la construcción de un entramado institucional que garantice la exigibilidad de los principios constitucionales rectores de los procesos electorales. Existe una historia documentada de diversas acciones administrativas y legales que en el IFE de Woldenberg movieron prácticas y funcionarios electorales que no acreditaban un perfil profesional y laboral que cumpliera con dichos principios. Se establecieron nuevas bases y criterios para evaluar al personal del instituto. Se transparentó y se hizo pública la integración de ciudadanos en los consejos locales y distritales. Esto es, se impulsó una ciudadanización en lo más posible que permita el marco normativo de este momento. Ello contribuyó a la legitimidad de su función en la renovación del Consejo General, que destacaron acciones de Lujambio en la Comisión de Fiscalización, de Jesús Cantú en la Comisión de Organización, de Mauricio Merino en el Servicio Profesional Electoral. No se consideró la posibilidad mínima de reelección de alguno de sus miembros por el hecho de haber acreditado su actuación imparcial en la organización y dirección de procesos electorales. Es a partir de este cambio que se hace más visible la negociación por cuotas en la integración de la autoridad electoral.
En su ensayo señala que el reto del futuro electoral de México es la consolidación institucional y procedimental de la democracia, por lo que yo le pregunto a usted, como experto en la materia, ¿sabe usted que en el seno del Consejo General se ha acreditado un trato diferenciado en la fiscalización de gastos de campaña de las elecciones presidenciales del 2012? ¿Qué opina de este hecho? Con las omisiones y tolerancia de la autoridad electoral en campañas políticas que evaden la norma electoral, se garantiza la consolidación institucional que usted señala en su ensayo. Y por último, muy concretamente, si me puede responder en qué parte de la convocatoria se garantiza lineamientos y criterios para una evaluación objetiva y no sea un acuerdo entre partidos, porque con el historial que nos presenta y su cercanía al régimen de partido de Estado, al Partido Revolucionario Institucional, pues no tendríamos credibilidad en que usted funcione para el servicio de la transparencia y de los ciudadanos sean proclives a una elección que constitucionalmente nos garantice la certeza, la legalidad, la objetividad, la transparencia. Entonces, si nos puede decir ahí esos datos y lo que nos pueda contestar, se lo vamos a agradecer. Muchas gracias, diputado Huerta, por sus comentarios. Tiene la palabra doctor Moreno Collado, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Señor diputado, quiero expresarle que probablemente esa forma de redacción del párrafo que usted leyó de mi ensayo no fue muy afortunada. Lo quiero reconocer aquí públicamente porque en efecto no era echarle la culpa a la oposición o a quienes pierden de que eso haya ocurrido, de que así ocurra. Pero así se escribió. Está escrito tal vez el sentido de la expresión, el sentido de la redacción es de que ha habido elementos sin duda de queja y de recriminación por los resultados electorales y la forma en que se han organizado y vigilado las elecciones. Yo quiero aquí asegurar, lo digo sin ambajes, de que ha sido precisamente la oposición en nuestro país, organizada, intelectualmente impulsada, la que ha permitido dar grandes pasos en la conformación de la democracia de nuestro país, de la democracia representativa. No dejo de reconocer que todos los partidos han contribuido, todas las corrientes políticas lo han hecho, pero desde luego que la democracia, a esos que se les dice allí en el párrafo perdedores, pues son los que han expuesto precisamente cuáles han sido los factores que los han mantenido en esa adversidad de no haber alcanzado algunos triunfos, porque finalmente los propios perdedores han sido triunfadores en muchas ocasiones, en varias ocasiones en nuestro sistema plural. Creo yo, por lo tanto, que la oposición en sus distintas manifestaciones a lo largo de esta historia ha sido fundamental para dar pasos adelante en la conformación de nuestro régimen político plural y democrático. De eso no me cabe la menor duda. Y quiero hacer notar que la oposición no solamente ha sido de izquierda o de derecha o de centro, ha sido de todas, porque los triunfos se han repartido y las derrotas también se han compartido por todos los grupos políticos, por todos los partidos. Quiero reconocer, por lo tanto, el gran valor de las aportaciones que han dado quienes no han triunfado en las elecciones y se manifiestan específicamente en ciertos en niveles diferentes de gobierno como oposición. Por lo tanto,
entiendo pues de que todas las instituciones que se han venido creando tienen que someterse a juicio y a revisión. Lo ocurrido en materia de vigilancia del financiamiento y de los gastos de campaña tiene que ser revisado con acuciosidad y con precisión, con imparcialidad, cualquiera que sean los resultados que de ello se derive. Yo creo que el Instituto Federal Electoral, la Unidad de Fiscalización, son instituciones de la sociedad mexicana que le tienen que asegurar confianza en los resultados electorales al pueblo de México. Y por esa razón comparto con usted la preocupación y por lo mismo aseguro que debe de hacerse, todas las decisiones que se tomen a ese respecto tienen que ser el producto de una profunda investigación, seria investigación, honrada investigación, honorable investigación. Por esa razón coincido también con su preocupación a este respecto. Y sí, veo que es importante que la evaluación objetiva de los candidatos que se han presentado aquí sea la fórmula mediante la cual se llegue por parte de esta comisión y por parte del Pleno de la Cámara para la designación del consejero electoral. Tienen elementos ustedes, seguramente en mi caso está expuesto mi currículum y por lo mismo yo les aseguro que independientemente de mi participación política y en actividades gubernamentales, creo llenar un perfil que me parece que es importante para una posición como gente de Estado, no como gente de partido. La gente de Estado busca las definiciones institucionales y no las definiciones emocionales, no las adiciones, sino las adhesiones a la convicción. Y por lo tanto, en este caso, tenemos señalamientos muy claros en las leyes, en la Constitución, sobre cuál debe ser el comportamiento de un órgano electoral como el IFE y de los integrantes de ese órgano. Creo yo que por esa razón advierto pues la procedencia y por lo tanto la justificación legítima de sus expresiones, pero tienen ustedes elementos sin duda alguna para que puedan valorar nuestra participación y nuestra historia curricular. Tiene la palabra diputado Huerta, hasta por un minuto. Sí, es muy concreto. Fíjese que cuando dice que el párrafo lo redactó mal, bueno, es el cuerpo de todo su ensayo. La otra pregunta es muy concreta. Yo no le pregunto lo que usted me quiere constar al final, yo le pregunto en qué parte de la convocatoria existen lineamientos y criterios para una evaluación objetiva. Usted sin duda la leyó. Y lo digo porque usted debe de haber leído periódicos y sabe que es uno de los candidatos oficiales del Partido Revolucionario Institucional. Ya vemos aquí, y obviamente por su currícula, pues nada más está de leerlo, aparte del paisanaje, ¿verdad? Que sabemos su trayectoria política con el régimen de partido de Estado. Yo más bien la pregunta es, si usted nos puede decir en qué parte de la convocatoria hay lineamientos y criterios para una evaluación objetiva de su ensayo, de su currícula, y no vaya a hacer un acuerdo que busque el Partido Revolución Institucional en la Junta de Concertación, en el Pleno, con algunos otros partidos que han dicho que no, para imponerle a los ciudadanos un candidato del PRI al IFE. Muchas gracias por su pregunta. Tiene la palabra doctor Moreno Collado. Bien,
No advierto pues que exista un listado de criterios en la convocatoria para decir se valorarán de tal manera y tendrán tal peso tales y cuales elementos que presenten los candidatos, ciertamente, pero hay creo yo, un elemento fundamental que es el de la soberanía de ustedes, que ese es el que va a tomar, ese es el criterio básico con el que se tiene que decidir. Ustedes decidirán soberanamente y todos los que estamos aquí presentándonos en esta lista democrática, acataremos sin duda alguna, con todo respeto, la decisión que tome la Honorable Cámara de Diputados a la que he pertenecido y por lo mismo le tengo un gran reconocimiento. Muchas gracias, doctor.